Ya estamos de regreso. Vamos de inmediato entonces a conversar con el doctor en Economía, ingeniero comercial, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Leonardo Letelier. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola Linda, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Leonardo, de todas maneras, mira, queremos hablar de las cifras de crecimiento de 2024, digamos, publicadas por el Banco Central. Se cumple la meta del Ejecutivo, se crece 2,6% el año pasado, pese al escepticismo que había. Incluso en años anteriores se había hablado de que este gobierno o que esta administración iba a terminar con un crecimiento negativo, por lo tanto íbamos a decrecer, en fin. Pero mira. Básicamente lo siguiente, esta cifra de 2,4% es como dice el ministro de Hacienda que, digamos, de alguna manera plantea que se retoma la senda del crecimiento o no. Mira, yo creo que sí. No hay ninguna razón para pensar lo contrario. En realidad no hay obstáculos visibles importantes en el camino, salvo la situación internacional que tiene algunos peligros, pero en esencia en el contexto nacional creo que hay razones para pensar que efectivamente vamos a tener un crecimiento satisfactorio, no muy alto. Creo que nunca vamos a llegar a las cifras que tuvimos hace entre el año 88 y 2008, que fueron el mejor periodo para Chile. Pero en efecto, yo creo que aquí para adelante vamos a estar creciendo probablemente entre el 2,5 y el 3%, que es más o menos lo que sucedió este año, un poco más seguramente. Claro, pero el promedio de los 4 años de gobierno de esta administración, se habla de que en los 3 años que llevamos hay un 1,77% de crecimiento y para los 4 años se llegaría a un promedio de 2%. ¿Coincide más o menos con esa cifra? Claro, por cierto que sí, Claro, claro, ya. sí, como ¿Es no. mediocre? ¿Es mediocre esa cifra? Yo creo que sí, es bastante Ya. pobre, porque el mundo creció bastante más que eso en ese mismo periodo, y también la región. Por lo tanto, si nos comparamos con ese estándar, por cierto que no es un crecimiento muy bueno, relativamente pobre, te diría yo. Ya, pero la pregunta es la siguiente, porque como estamos en época electoral, todo el mundo saca la calculadora y dice, bueno, Claro. veamos cómo estuvieron los gobiernos anteriores. La candidata Matei ha dicho que este va a ser el peor gobierno en cuanto a crecimiento económico. Yo estaba leyendo que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en su segundo gobierno, se creció en promedio 2,6, primer gobierno 5,4. Entonces, se viene creciendo poco. ¿Es eso solo el resultado de esta administración? ¿Hay otros factores que explican en términos más estructurales por qué estamos creciendo tan poco? Yo creo que son, mira, en términos agregados uno puede separar las fuentes del crecimiento en dos componentes gruesos, que son el componente internacional. Chile es una economía muy integrada en el mercado internacional. Y por otro lado, en la gestión doméstica, vale decir, cómo el propio gobierno en ejercicio eh, ejerce sus atribuciones para cambiar las normas, impulsar el crecimiento a través de medidas locales, que pueden ser el frente tributario, pueden ser el marco institucional en distintos ámbitos. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que en este caso ciertamente los factores domésticos son importantes porque la economía mundial, como te digo, en esos mismos años ha estado creciendo más. Entonces, no hay ninguna razón para que Chile haya crecido menos, salvo que uno se centre en elementos tales como la permisología, un poco más de carga tributaria que se viene arrastrando ya desde bastantes años, sobre todo en las sociedades, y una cierta incertidumbre que ciertamente se arrastra de los experimentos constitucionales y que generó eh, cierto freno a la inversión privada. Creo que la inversión privada es el 80% de la inversión en Chile, solamente el 20% de inversión pública. Por lo tanto, si tú generas un cierto grado de, de incertidumbre en los inversionistas, sobre todo los más grandes, produces consecuencias, no hay ninguna duda. Y yo creo que ahora está volviendo un poco a renacer la sensación de que somos una economía más estable y hay ciertos temas críticos que se han estado cerrando. Por ejemplo, Ujú. el tema previsional,
que generaba un cierto ruido, la certeza de que eso ya está zanjado es un activo importante. Y por otro lado, hay mucho acuerdo entre los especialistas y en el mundo político en general de que hay que tomar acciones en ciertos ámbitos que son críticos, como por ejemplo hacer cambios en el sistema de evaluación ambiental. Hay un proyecto del gobierno que está encaminado en esa dirección y también en el frente tributario, bajar algo la carga tributaria de las sociedades, impulsar la inversión en esa dirección, yo creo que es muy saludable. ¿Qué te parece desde ese punto de vista, Leonardo, la propuesta que ha hecho la candidata Matei de bajar la carga del impuesto corporativo de las empresas, ¿no es cierto?, a un 18%? El gobierno se había abierto a bajarla de 27 a 25, pero 18% yo no había escuchado. A ver, eso tiene un impacto además, porque tiene que ser evaluado. Imagínate el impacto que va a tener en la recaudación. Menos recaudamiento, menos recaudación para el fisco. ¿Cómo ves esa propuesta? No, yo la encuentro buena la propuesta porque me parece a mí que hay que ser agresivo en ese sentido. Me parece poco el proyecto del gobierno en ese sentido. Yo creo que en esa materia hay que tener porque fíjate tú que no hay ninguna razón, por lo menos teórica, aquí me puso un poco profesor, pero Dale nomás. teóricamente no hay ninguna razón muy clara para que las sociedades, perdón, paguen impuestos, en realidad. Yo sé que estoy diciendo algo que puede parecer chocante, pero la verdad que la única razón por la cual se les cobra impuestos a las sociedades es porque las sociedades cambian de valor y es muy difícil cobrarles la plusvalía que generan a través de ese cambio de valor. Y por otro lado, usan más intensamente los servicios en general y servicios públicos particularmente. Pero los que deberían pagar impuestos en realidad son las personas, ¿ya? Entonces, lo lógico es que se baje el impuesto a las sociedades sustantivamente de forma de promover la inversión y por otro lado aumentar el impuesto a las personas, que en Chile es bajo todavía. El impuesto a la renta, de lo que llamamos segunda categoría, que sería el impuesto a las personas. Ese diagnóstico, la verdad que no es solamente mío, mucha gente piensa eso. Y tienes algunos ejemplos internacionales que son muy exitosos en ese sentido, como por ejemplo Irlanda, la República de Irlanda tiene un impuesto a la sociedad muy bajo. Y cuando recién se independizó de Inglaterra, hace muchos años atrás, era una sociedad muy pobre y ahora son de los más ricos de Europa. Entonces, volviendo al punto de la recaudación que dices tú, yo creo que ese no es un problema, porque si tú creces más rápido, el solo crecimiento genera más recaudación. Es la principal fuente de recaudación en realidad. Y por lo tanto no hay ningún peligro importante en ese sentido. Si tú creces más, hay estimaciones, por ejemplo, que por cada 1% de crecimiento adicional, tú tienes aproximadamente 1% más de recaudación. Por lo tanto, si bajar ese impuesto significa más crecimiento, que yo creo que en efecto es así, no debería ser un problema. No debería ser un problema, Y todo el lo contrario. factor, y el factor de la productividad, que es uno de los temas que más se ha puesto en la discusión, aparte de los que tú señalas, los factores, ¿no es cierto?, de por qué crecemos tan poco. ¿Qué opinas tú de ese otro factor y de ese otro argumento que pesa? Claro, la verdad es que ese es un factor, fíjate, muy importante, porque si uno mira los datos en el tiempo, se da cuenta que el mayor crecimiento en Chile está concentrado entre el año 88 más o menos y el año 2008, que fue antes de la crisis subprime. Después de eso hemos venido creciendo menos sistemáticamente porque el componente del crecimiento atribuible a la situación internacional fue favorable en la crisis subprime y después se produjeron una serie de otros eventos en el camino que explican la diferencia. Ujú. Pero en esencia yo diría que ese periodo eh, tuvo dos características. Primero, que fue una etapa en donde Chile expandió mucho su comercio internacional, sobre todo a través de tratados internacionales, de integración económica, sobre todo con Asia, con el resto del mundo, y eso contribuyó mucho a la productividad total de factores. Ya, Y por otro lado, también se aprovecharon muy ya. favorablemente eh, elementos institucionales que fueron favorables, como por ejemplo la ley de concesiones. O sea, el aprovechamiento de oportunidades que se presentaron en ese momento fue un factor explicativo fundamental.
Y en ese sentido, la parte del crecimiento que no está explicada, si tú quieres, ni por la inversión probablemente tal, ni Ujú. por el trabajo, que son los elementos básicos de la ecuación de crecimiento, tuvieron un papel fundamental esos años. O sea, hubo innovaciones en el sector público y en el sector privado que explicaron la diferencia y de alguna manera explican el crecimiento de la productividad total de factores en ese tiempo. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede repetir esa historia ahora? Y la respuesta no es muy clara, pero lo concreto es que eso se expresa en eh, alguna forma de innovación en las políticas públicas que sea muy agresiva en la dirección de favorecer las inversiones y mejorar el ambiente para el crecimiento, que puede ser una batería de medidas. ¿Sí? Totalmente. Quiero preguntarte respecto de una proyección, ¿no es cierto?, que se hace en cuanto al IPC, en cuanto a la inflación. No la tengo a mano en este minuto, la voy a buscar, pero me gustaría preguntarte cómo ves la proyección para este 2025, en qué rango nos vamos a mover, porque ahí sí que eso afecta decididamente el bolsillo de las personas. Claro, bueno, nos vamos a mover entre el 3 y el 4% seguramente. Creo que es un problema que en Chile está razonablemente controlado, por lo tanto no tendría yo muchos temores al respecto. Entiendo que este, los objetivos del Banco Central son llegar al 3%, una cifra semejante, pero la verdad de las cosas es que no es un tema, afortunadamente, gracias a que el Banco Central es una institución autónoma del Estado, no tengo grandes aprensiones al respecto. Creo que eso se va a resolver satisfactoriamente. ¿Ya? Eh, el tema más delicado, diría yo, es la cuestión del déficit fiscal, que Ya. creció sustantivamente en el año pasado. El déficit estructural llegó me parece, 3,2%, y el déficit efectivo también estuvo muy alto. Entonces, esos son factores bien complicados porque nos han aumentado la deuda pública como porcentaje del PIB es 42,3, creo, algo así, lo cual ya es alto. Y los fondos soberanos que también permiten financiar el déficit, particularmente el Fondo de Estabilidad Económica y Social, ha estado bajando Ya. y eso nos enfrenta con un cierto riesgo, con una cierta tensión para adelante. Claro, el ministro Marcel ha dicho que lo va a controlar. Te pregunto si te parece que hay margen para poder controlarlo y entregar digamos, un déficit fiscal o entregar las arcas fiscales lo más sanas posibles para el próximo gobierno. Yo creo que sí, claro que sí. Primero está el factor confianza. Mm. Si uno confía en que las autoridades van a hacer lo que prometen o no. Y en ese sentido no me cabe duda que están intencionados en la dirección correcta. Por otro lado, Chile tiene una institucionalidad fiscal muy buena. Por una parte hay un compromiso político con avanzar en la dirección de tener equilibrio presupuestario y apuntar a los compromisos de déficit cíclicamente ajustado, por lo menos, y déficit efectivo, que son bastante creíbles. Esa es como la nomenclatura que se usa generalmente. O sea, yo creo que la autoridad política en ese sentido tiene bastante credibilidad. Y por otro lado está el Consejo Fiscal Autónomo, que actúa como un vigilante de las cifras fiscales y Totalmente. tiene también mucha fuerza. ¿Fija? Entonces, yo no tengo duda. Sí. Conversamos a esta hora con Leonardo Letelier, doctor en Economía y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Leonardo, nos quedan dos temitas antes de terminar. No quiero dejarte de preguntarte por esta cifra muy alarmante de tasa de natalidad en nuestro país. Entiendo que es 1,16, 17 digamos, por mujer, es decir, cantidad de hijos por mujer. Y eso tiene un impacto o puede tener un impacto si se mantiene esta cifra muy importante también en la economía. ¿Cómo lo ves y qué visualizas respecto de las consecuencias de este tipo, de esta baja tasa de natalidad? Bueno, mi impresión es que el impacto más complicado tiene que ver con el financiamiento del sistema de pensiones, porque conforme la tasa de natalidad baja, la proporción de la población que está está en la etapa de
jubilación y está retirada de la fuerza laboral, aumenta. Entonces hay que pensar que ese problema Ya. probablemente nos va a tensionar desde el punto de vista de las cifras fiscales que tienen una vinculación muy fuerte con el aporte que el Estado hace a la pensión garantizada universal, por ejemplo, y que también se vincula con el gasto en salud, por ejemplo, también es otra lista importante. Por lo tanto, eso en términos de la proyección futura de gasto público y de gasto en general en la esfera social, tiene consecuencias. Por cierto, tiene consecuencias que se van a ir viendo en el correr del tiempo. Y por último, vámonos a lo que está pasando con la guerra comercial en Estados Unidos. El Banco Central de allá, la Fed, bajó el cálculo de crecimiento, ve efectos de esta guerra comercial, un alto grado de incertidumbre que están generando las políticas de Donald Trump. Lo de siempre, ¿cuánto nos afecta a nosotros y el mundo también, ¿no? Estas políticas. Yo creo que nos afecta bastante, aunque todavía no se ven los efectos, Ya. porque Chile es una economía muy abierta. Fíjate tú que nosotros exportamos más del 30% del PIB, poco más del 30%. Y si uno mira países parecidos, somos de los que más exportamos en relación al PIB. Si uno mira el caso de Estados Unidos, que por cierto no es parecido, pero te puede hacer una idea de la importancia que tiene este tema, en Estados Unidos la misma cifra es del 11%. Entonces, lo que podría pasar en la economía global, en términos de incidencia sobre Chile, es mucho mayor que en otras partes. Eh, hay otros agravantes también de esa situación. El, eh, el más importante es que no solamente exportamos mucho, lo cual está bien, por cierto, sino que además eso está concentrado en pocos países. Nosotros exportamos casi el 40% de ese total a China, me parece que alrededor del 17% a Estados Unidos y un 7% a Japón. Y los otros países que participan en el conjunto tienen una importancia relativa más baja. Mm. Y Estados Unidos todo indica que está a puertas de comenzar una etapa de menor crecimiento. Eso se expresa en primer lugar, la bolsa, que ha estado cayendo. La idea de las tarifas, eh, yo creo que es muy mala idea y hay mucho consenso en ese sentido. Podría tener efectos muy negativos sobre los precios en Estados Unidos. La inflación se podría activar, lo cual la Reserva Federal podría reaccionar subiendo las tasas de interés. La tasa de interés de largo plazo ha caído, la de 10 años, de los bonos del Tesoro, lo cual es muy sintomático de lo que creen los inversionistas. Y las expectativas a través de encuestas de opinión que se hacen también apuntan en ese mismo sentido. Por lo tanto, eh, ese flanco es algo delicado. Ahora, el flanco de China, China creció el año pasado 5% y se espera que crezca más o menos lo mismo este año. Pero China está complicada también porque tiene un problema de cómo activar su inversión. En un periodo pasado, hace 10 años atrás, China invertía muchísimo, pero ahora está con cifras de inversión más bajas, Mm. porque los precios de los activos están bajando, el mercado inmobiliario está en problema, hay mucha oferta de viviendas desocupadas y están intentando reactivarlo, pero no es muy sencillo. Y Japón es un país que tiene un ingreso per cápita muy alto y como tal crece también muy poco. El año pasado creció 0,1%, 0,2%. Imagínate. Así ¿Qué nada, dirían claro. si, qué dirían si Chile creciera Claro, 0,2? claro. Exactamente. Ah, tendríamos ya no al presidente tuiteando con respecto a un economista, sino a varios economistas. ¿Ah? Esa es la discusión que se armó en redes sociales. Leonardo Letelier, doctor en Claro. Economía, ingeniero comercial, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Un millón de gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ya, bueno, gracias, Mirna. Que estés Gracias muy por bien. invitarme. Chao, Gracias. chao, gracias, chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, sin tapujos, junto a Clarisa Hardy, Marta Lagos, todo el análisis que quieres
y tienes que conocer para estar bien informado. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampam por elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.